No sabéis la ilusión que me hace que podáis entrar en mi MacBook y poder ver todas aquellas aplicaciones que tengo, porque me hace bastante ilusión enseñaros algunas de las que estoy utilizando prácticamente todos los días. El vídeo de hoy creo que no tiene mucha más presentación, os voy a enseñar qué tengo en el MacBook este año 2023, al menos de lo que llevamos de año. Bueno, ya estoy aquí pequeñita y ya estáis viendo mi pantalla del MacBook. Es una pantalla, para mí, sé que puede parecer, no es nada minimalista, socorro, ¿qué te pasa? Bueno, he decidido este año hacer un collage, un mood board, no sé cómo se llama, estas cosas que hace la gente que está muy inspirada, pues en Pinterest, pues yo he hecho esto. Sé que me lo vais a preguntar. Son imágenes que tengo en los tableros de Pinterest de wallpapers y de inspo, si no recuerdo mal, y también las de widget, que si me sigues en Pinterest ya sabes qué tablero es. Ya os digo, he tenido épocas de hacerlo mucho más minimalista todo, pero ahora mismo quería hacerlo de esta forma porque quería una pantalla que me inspirara. Como sé que me lo vais a preguntar, Judith, ¿dónde están todos los iconos? ¿Qué está pasando? Tendréis un vídeo futuro, suscríbete para no perderte ese contenido porque creo que te va a gustar muchísimo, para ayudarte a personalizar el Mac. Os enseñaré aplicaciones que estoy utilizando para personalizarlo, cambiar algunos accesos, ya veréis, es que es muy chulo todo lo que he hecho este año y que creo que os va a ayudar muchísimo a tener una estética más chula, más guay, que os guste, que os sintáis cómodos al verlo y os transmita, como siempre digo, paz. Pero el vídeo de hoy me centro más en lo que tengo dentro del Mac. He de decir que no os voy a enseñar todas las aplicaciones del Mac porque sinceramente tengo bastantes, ¿vale? Al final es un dispositivo que utilizo para trabajar y por lo tanto tengo muchas aplicaciones que me ayudan en mi uso diario pues a trabajar. Entonces no os las voy a enseñar todas, me voy a centrar en aquellas que son más nuevas o que he incorporado hace poquito y que la verdad es que me encantan. Lo digo todo esto porque estaréis viendo ahora mismo que tengo unos widgets en la pantalla que no voy a hablar de ello, lo dejaremos para el próximo vídeo porque si no yo aquí podría tirarme no sé cuántas horas hablando, así que vamos a dejarlo para el próximo vídeo. Pues vamos a entrar directamente en el Launchpad y os voy a enseñar un poquito esas aplicaciones que estoy utilizando en mi día a día. Para empezar, siempre os lo digo, yo me organizo todos los proyectos con Notion. Al final Notion es mi programa por excelencia, donde yo ahí me explayo, hago todos los proyectos que tengo en mente, donde yo incluso hago las finanzas. Tienes vídeos de Notion, así que te estarán saliendo en tarjetita, no quiero entrar mucho en ello, simplemente decirte que es donde yo bajo todos los proyectos. También tendríamos la aplicación Calendarios, Recordatorios y Structured. Estas sí que os las voy a explicar ya de ya. Os comenté en vídeos anteriores que estoy otra vez utilizando el calendario del Mac para organizar mis días, porque como ahora se me sincroniza con Structured, que es la aplicación que estoy utilizando para organizarme, pues la verdad es que es un mix perfecto, porque de esta forma yo sé qué tengo que hacer gracias al calendario, porque lo pongo en fechas, y a la vez me aparece en formato agenda más vertical en Structured, así que estoy muy contenta. En el calendario del Mac simplemente deciros que ya os haré si queréis un vídeo futuro, ya me dijisteis que sí cuando subí Structured, pero básicamente decirte que es el que estoy utilizando a día de hoy. Tengo varios calendarios, como estás viendo. Tengo, por ejemplo, este desactivado, porque es lo que tengo todo como rutinas, entonces yo lo desactivo para no liarme y además no tener como mucho ruido visual. Simplemente decirte que lo quito de aquí y ya está, no significa que borres el calendario, ya os hablaré de ello más adelante. Y luego por aquí tendríamos Structured. Structured es la otra aplicación que utilizo, como te he dicho, para organizarme. Entonces, todo lo que veáis en el calendario se me sincroniza automáticamente con Structured porque yo pago el Pro. Entonces, básicamente tengo literalmente lo mismo. Entonces, estas aplicaciones no quería entrar mucho en detalle porque ya las conocéis. También tendríamos recordatorios, más de lo mismo, se me sincroniza con Structured y por lo tanto todas aquellas tareas que tienen fecha se me ponen también ahí. Así que estas tres son las que tengo en el dock. ¿Qué es el dock? Bueno, pues esta barrita de aquí abajo donde puedes fijar algunas aplicaciones para tener como un acceso directo más rápido. Entonces, simplemente decirte que esas son las tres principales porque es lo que utilizo cada día para organizarme. También ya os hablaré de cómo me organizo en un próximo vídeo. También tendríamos Notion, que ya he hablado de él. Y después tendríamos Safari y Google Chrome. ¿Para qué utilizo cada uno de estos navegadores? Safari es para el tema del trabajo. Es el ordenador que utilizo para trabajar, por tanto todo lo que vendría a ser de trabajo con Safari, entendemos trabajo como My Real Food, y luego Google Chrome es donde yo tengo todos mis marcadores de hace 1000 años, tengo todas las cosas de las colaboraciones,
tengo todas las páginas que necesito tener pues para trabajar en YouTube, así que todo eso lo organizo con Google Chrome. Ahí también tengo mi Gmail, todas las cuentas las tengo dentro de Google Chrome. Entonces, este vendría a ser mi doc. Vamos a ir ya a la siguiente línea. Dentro de ForWork sí que ahí ya empecéis a ver algunas aplicaciones. La primera de todas, tenéis una que pone CapCut, que ya sabéis que es el editor que utilizo en el iPhone para poder editaros pues los shorts, los reels o algunos vídeos más cortitos, ¿vale? Algunos TikToks. Entonces, también está en el ordenador. Lo digo porque si queréis empezar en esto de YouTube, queréis empezar a editar vídeos y no queréis pagar Final Cut o no tenéis acceso a otras aplicaciones, que sepáis que CapCut es totalmente gratuito, lo podéis vincular con la cuenta que tengas en el móvil y podéis seguir editando los vídeos tanto en un dispositivo como en otro. Así que es una aplicación que yo te recomiendo ya de ya que la puedas probar. Además es muy sencilla de utilizar y muy práctica, así que yo, si quieres editar algo fácil, CapCut para mí es la mejor aplicación a día de hoy para poder editar sin que sea un estilo más profesional, que entonces ya te recomendaría Final Cut, que lo tengo en la otra carpeta de edición porque es la que yo utilizo para editar los vídeos de YouTube, incluso editar cosas en el trabajo. Entonces, estas aplicaciones simplemente destacaría CapCut. Y por otro lado tenemos LiveAd. Bueno, quería hablaros de esta aplicación que no es realmente una aplicación, es más una página web que la podéis descargar totalmente gratuita y que además es que está muy bien pensado. Voy a entrar. LiveAd es literalmente lo que estáis viendo ahora y diréis, ¿pero qué es esto? Bueno, digamos que es una especie de IA donde te transporta a diferentes momentos, situaciones. Por ejemplo, podemos ir a la montaña haciendo clic aquí y podéis empezar a escuchar algunos sonidos, podéis poner, por ejemplo, pomodoros. Yo los pomodoros los utilizo desde LiveAd, entonces tenéis, por ejemplo, poner aquí los pomodoros de tantos minutos. Esto de corazoncitos es según tantos pomodoros lleves. También puedes sincronizarlo con Google Calendar, que yo lo tengo sincronizado, es sábado y no hay nada, con el del trabajo. Entonces por aquí puedo reunirme con Google Meet también dentro de aquí, puedo ponerme un to-do, aquí puedo ir poniendo todas las tareas que quiero hacer en un periodo concreto y sobre todo lo que más me gusta es que podéis ir cambiando los espacios. Entonces es increíble, a mí me ayuda mucho a concentrarme y es una aplicación que o bien la podéis tener para escritorio, pero si no, desde Google Chrome, desde Safari, podéis poner livead.com o algo así, ponéis LiveAd en Google y os va a salir. Es una IA, ya os digo, y podéis empezar a hacer pomodoros, a concentraros con estos sonidos de la naturaleza. La verdad es que es increíble, me lo enseñó mi compañera Sara del trabajo y flipé. Así que yo esta aplicación os la recomiendo, ya os digo, es más una página web, pero si la queréis tener en el ordenador, que sepáis que también podéis. Y ahora vamos a pasar ya a la chicha, porque antes os he dicho que el tema de la personalización lo queríamos dejar para otro vídeo, pero sí que es verdad que hay ciertas aplicaciones que quiero mencionar en el vídeo de hoy. La primera de todas vendría a ser Downy. ¿Qué es Downy? Seguramente os ha pasado de estar en YouTube y queréis descargar cierto vídeo pues para un proyecto vuestro, pues porque queréis pasárselo a un amigo, lo que sea. Pues con esta aplicación, Downy, lo único que tienes que hacer es hacer copy-paste a la URL. No hace falta que te metas a ninguna otra web, que sinceramente están llenas de publicidad y no me acaban de gustar. Antiguamente no era así, pero yo entiendo que a día de hoy sea más así y no me acaba de gustar. Entonces esta aplicación, Downy, tú haces copy-paste aquí y automáticamente se descarga el archivo que tú quieras descargar. Me encanta, o sea, está genial, además se descarga en la mayor calidad y sinceramente la recomiendo si sois como yo, que tenéis que ir descargando archivos constantemente de internet. Así que Downy para mí es una aplicación muy productiva porque es eso, me ha ahorrado muchísimo tiempo de meterme en Google, buscar, descargar vídeo MP4, YouTube. Entonces yo prefiero una aplicación y Downy para mí es la mejor que he encontrado. Si eres observador o observadora, habrás visto que arriba del todo en el menú de control, no sé cómo se dice esto, arriba del todo donde pone la hora y todo, aquí básicamente, habréis visto que es muy pequeñito mi menú. Y de hecho ahora, porque como estoy grabando la pantalla, sale otro icono, pero realmente acaba donde está el encendedor el interruptor. Y ahí me voy a quedar. ¿Qué significa esto del interruptor? Esta aplicación se llama OneSwitch. Lo que va a hacer es configurarte accesos directos de tu Mac. Te va a intentar ahorrar tiempo para poder conseguir ciertas acciones. Por ejemplo, una de las que más me gusta a mí es el que os comentaba de ocultar las cosas desde el escritorio. Si es como yo, que eres una persona organizada, pero cuando estás estresada lo dejas todo en el escritorio, ya te recomendé en vídeos anteriores que puedes hacerte carpetas contenedoras donde tú lo puedes ir dejando todo. Pero si eres como yo, que tienes el escritorio un poco pues esta aplicación es para ti, porque lo que puedes conseguir es que te transmita paz, pero ojo, cuidado, que si yo lo desconecto, mirad, atención cómo está mi ordenador, ¿vale? Es bastante caótico, entonces yo esto lo pones y listo, ya tienes tu ordenador que te transmite paz sin ningún icono. Obviamente si vas desde el Finder vas a escritorio y aquí lo tienes todo, ¿vale? Pero
dentro de la vista general del escritorio no tienes nada, lo cual a mí eso me va muy bien pues para hacer mockups, para poder hacer alguna grabación de pantalla y tal, me va muy bien. Así que si eres como yo, aquí lo tienes, este acceso directo. También podríamos configurar el modo oscuro, también podemos configurar que se inicie el salvapantallas, cosas que yo no tengo, pero podríamos configurarlo. Podríamos poner incluso que se inicie el True Tone, que yo lo tengo configurado por horario. Todo esto lo podéis personalizar. Le dais a personalizar y aquí en preferencias lo único que tenéis que hacer es seleccionar aquellas cosas que queréis que se os ponga en este menú. Por ejemplo, podríais poner que se os vaciara la papelera. Entonces, que a mí este me gusta mucho. Entonces simplemente le daríamos aquí y cuando yo lo activo, el dock se oculta. Entonces también para hacer capturas de pantalla o momentos más oportunos lo podéis activar y me parece genial esta aplicación. Ahora sí que sí, ¿dónde están las demás aplicaciones y qué has hecho con ellas? Si paso con el mouse aquí por arriba, atención, aparece. ¿Cómo has hecho esto? Bueno, esto os lo enseñaré en el próximo vídeo que os digo de personalización del Mac, pero me quiero quedar dentro de aquí para explicaros algunas de las aplicaciones. La primera de todas no podía faltar es Clean My Mac. Ya sabéis que Clean My Mac es la aplicación por excelencia para hacer un declutter, para limpiar todo tu Mac. Entonces yo ahora te explicaba, tengo el escritorio fatal, tal. Podemos hacer una revisión de archivos dentro de Clean My Mac. También tenemos este menú que es maravilloso donde te da recomendaciones y además también puedes saber un poquito cómo está tu Mac desde este propio menú. Por ejemplo, tenemos la protección activada, podríamos liberar espacio, también tendríamos el tema de la batería. Ya estás viendo un poquito lo que te ofrece. Simplemente le damos aquí para iniciarlo y se nos abrirá la aplicación. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esta aplicación? Pues es muy sencillo. Podemos primero de todo hacer un análisis inteligente. Le damos a analizar y como te digo va a empezar a mirar archivos pesados, archivos que tengas duplicados, archivos que tengas pues en la papelera de reciclaje, el caché, aplicaciones, todo eso lo va a analizar y te va a recomendar que hagas cierta limpieza. También podemos ir nosotros mismos a limpieza y simplemente limpiar la basura del sistema. También podemos ir al apartado de protección y realizar un análisis exhaustivo para detectar si hay algún problema dentro del Mac, pues un virus o alguna cosita de estas, que ya sabéis que los Macs son muy burbujas, son muy que nunca tienen esos problemas, pero siempre va bien tener una protección en tu ordenador y Clean My Mac para mí es mi aliado, ya lo sabéis. También podríamos desinstalar las aplicaciones, que es lo que a mí más me gusta, la verdad, las arranca de raíz y yo solo por eso ya pasaría directamente a Clean My Mac y bueno, ya sabéis que es para mí la aplicación por excelencia. Así que, oye, si estáis interesados tenéis el link en la descripción para poder probarla, para que la descarguéis y miréis a ver si os gusta o se adapta bien a vuestro MacBook. Os quiero hablar de una aplicación que se llama Menu Bar X y la verdad es que la descubrí y me parece que está muy bien. Es una aplicación que lo que hace es ponerte aquí como accesos directos a páginas web o aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo Instagram, me lleva directamente a mi propio perfil de Instagram. Por lo tanto, si quiero consultar mensajes, si quiero consultar ciertas cositas de Instagram, no tengo por qué coger el iPhone, cosa que así no le damos tanto uso al dispositivo. Y tampoco tengo que ir a Google y buscar Instagram, iniciar sesión, sino que tengo aquí directamente el propio Instagram. Puedo cambiar también la visualización. Le doy al iconito del teléfono y puedo cambiar la ventana. Puedo, por ejemplo, en cambio del iPhone SE, puedo poner el iPhone 11 y es mucho más grande. De esta forma tenemos un acceso directo a esas aplicaciones. ¿Cuál tengo más? Tengo DeepL. No sé si se dice así. Es el traductor que utilizo yo pues para hablar en colaboraciones y tal, pues lo utilizo así. Entonces lo tengo aquí, pues simplemente lo copio y pego y me lo dice, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y me lo estaría diciendo por aquí. Simplemente hago copy-paste y ya puedo redactar el email sin tener que entrar en internet, por así decirlo. Ya estamos acabando, te quiero hablar de dos aplicaciones más. La primera es CleanShot X. Si cuando estáis haciendo alguna grabación de pantalla o captura de pantalla con el Mac creéis que le falta un plus, es posible que os falte esta aplicación y es que esta aplicación está pensada para hacer capturas de pantalla, pero no solamente sencillas como las puedes conseguir con los comandos que te expliqué ese día en ese vídeo, sino podemos hacer capturas de pantalla de toda una página, pues, por ejemplo con esta opción de aquí. También podemos capturar toda la pantalla, una ventana solo, podemos capturar solo el texto, podemos grabar la pantalla y lo más interesante es que, por ejemplo, si yo por ejemplo hago una captura de pantalla así, se me genera aquí. Le hago doble clic y puedo editarla. Y atención, es muy interesante el editor, porque podemos hacer que, por ejemplo, esté pixelado esta zona de aquí. Podemos también dibujar, hacer así. También podemos poner que esto sea el 1, esto sea el 2 y esto sea el 3. También podríamos tachar. Básicamente esta aplicación lo que te permite es poder hacer capturas de pantalla igual que el Mac, grabaciones de pantalla igual que el Mac, pero a la hora de editarlas
te permite hacerlas directamente con su propia aplicación y no tener que ir a otra aplicación extra, pues para, pues yo que sé, imagínate Figma, pues para resaltar, pixelar o incluso Photoshop, Canva. Entonces yo creo que es algo que nos ahorra tiempo y por eso te la quiero recomendar. Y por último, la última aplicación es esta que se llama Aldente Pro. Es una aplicación que ayuda a la batería de tu Mac, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es determinar un límite. Es un poquito como la carga optimizada del iPhone. Cuando tú pones el cargador, lo que va a hacer es no cargar al 100%, sino que va a cargar como al 90%. De esta forma alargas un poquito más la vida de la batería de tu Mac, porque no se está cargando al 100%, y además si eres como yo que siempre está conectado, porque imagínate que el cable de la pantalla externa que siempre utilizas pues también es cargador, como me pasa a mí, siempre está conectado. Entonces de esta forma marcamos un límite, que en este caso yo tengo el 90, y no llega a cargarse al 100% y por lo tanto alarga, como te he dicho, la vida de tu Mac, lo cual creo que es una aplicación bastante interesante y que estoy probando. Esta es la última que me he descargado, estoy probándola. Si has llegado hasta aquí, decirte que todas estas aplicaciones que estás viendo ahora mismo en pantalla las vas a tener, las que he mencionado en este vídeo, por supuesto, las vas a tener en la descripción del vídeo. Pero decirte también que si te interesa, por ejemplo, Menú Bar X o Downy o incluso OneSwitch, decirte que esto es muy interesante porque todas estas las puedes conseguir por un precio único dentro de Setup. ¿Qué es Setup? Bueno, pues esto de aquí es Setup. Digamos que es una aplicación global donde tú puedes tener acceso a muchísimas aplicaciones, creo que son más de 200 aplicaciones. Entonces tú tienes tu licencia, pagas la licencia, que sinceramente no es que sea muy cara, creo que son como $10, entonces tú pagas esa licencia y una vez hayas pagado tienes acceso a descargas gratuitas de todas las aplicaciones que he mencionado en este vídeo y muchísimas más, ¿vale? O sea, mirad cuántas aplicaciones hay. Entonces tú aquí vas viendo el catálogo como si fuera una App Store, pero todas son gratuitas si tienes acceso a Setup. Entonces tú, por supuesto, puedes tener independientemente la aplicación de CleanShot, puedes descargarla o pagarla independientemente, pero si estás dentro de esta aplicación de Setup vas a tener acceso a este catálogo infinito de aplicaciones donde ya están agrupadas. Entonces simplemente pagas una aplicación que es Setup y tienes acceso a todas las aplicaciones sin tener que pagar licencia de cada una de ellas. Por lo tanto, me parece un sistema súper guay. La verdad es que me encanta porque es lo que os digo, o sea, yo pago Setup y después yo tengo acceso, pues si tengo ganas de probar esta aplicación de aquí que no sé ni lo que es, pues simplemente me la tengo que descargar. Además también tenéis acceso a licencias para también el móvil, es decir, Setup puedes pagar la licencia como más barata, que es la que tengo yo, que solamente tengo aplicaciones de MacBook, pero también tienes una licencia que engloba aplicaciones para el iPhone. Pues por ejemplo, aplicaciones para widgets, todo esto que ya sabéis que nos gusta mucho en este canal. Entonces, coges esa licencia y por ejemplo esta aplicación que te estoy enseñando tienes o bien para iOS App o bien para Web App. Simplemente en este caso yo por la licencia que tengo solamente podría web, pero en caso de que le doy a iOS ya veis que ahora me va a decir vale, pero tienes que cambiar el plan, podríais descargarla directamente en el iPhone, lo cual me parece increíble. Oye, que si os interesa ver estos planes, os interesa un poquito esta aplicación, tenéis el enlace también en la descripción donde os voy a poner Setup, os explicaré un poquito el link y luego ya el link a todas estas aplicaciones por si os interesa también, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que te haya gustado, sé que es un vídeo un poco extraño, se me hace un poco raro hablar del MacBook, siempre, no sé, estoy tan acostumbrada a hablar del iPhone que se me hace un poco raro, pero espero aún así que te haya gustado y recuerda que tendremos ese vídeo de personalización del MacBook, donde te voy a enseñar a cómo poner estos paneles, donde te enseñaré también por ejemplo, la pantalla de bloqueo, que es muy guay porque puedes ponerte el Memoji que hace cosas, se mueve, te hace bromas. También te enseñaré fondos de pantalla, también te enseñaré iconos, te enseñaré muchas cosas. Ya te digo que este vídeo llegará en las próximas semanas, así que no olvides suscribirte a este canal y, oye, que si te ha gustado, pues dame tu like, que nunca lo digo, pero dame un like y déjame un comentario explicándome cuál es esa aplicación que utilizas cada día y que no puedes parar de utilizar o que te encante o incluso de las que he comentado cuál es la que probarías. Muchísimas gracias. Recuerda revisar la descripción del vídeo, ¿vale? Que ahí tienes todos los enlaces. Un besito y nos vemos en el próximo. ¡Mua!